Apreciados amigos y hermanos, tenemos el gusto de presentar a ustedes el estudio que lo hemos titulado El primer y más grande de todos los pecados. Habiendo elegido como verso inspirador Primera de Corintios capítulo 13, verso 12, en el cual leemos: y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Solo bastan mencionar 3 hechos de las Sagradas Escrituras para entender que Dios nuestro Padre todo lo hace por amor a nosotros y al universo de su creación. Primeramente mencionamos la creación del Edén, lleno de animales, plantas, aves, peces y hermosísimos paisajes. Todo hecho bueno en gran manera. Y luego la creación del hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Y después entregarle toda esa maravillosa creación para que Él se enseñoree de ella. Haber dejado su trono y su gloria como Rey del universo y venir a vivir entre la humanidad caída en la perversión, su sufrimiento y muerte en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros por haber transgredido la ley de Dios, su resurrección y ascensión al cielo a preparar morada para nosotros y su promesa de su pronta venida para llevarse consigo a todos los que le aman. Por las Sagradas Escrituras todos sabemos que Dios es amor, que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, entonces Cristo es amor. Sabemos también que la Biblia es cristocéntrica, es decir, Cristo es el tema central de la Biblia. Y siendo que Cristo es amor, entonces deducimos que el tema central de la Biblia es el amor. Y esto queda comprobado porque desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación hasta la recreación del nuevo mundo, el desarrollo del plan de redención nos muestra que nuestro Padre Celestial todo lo hace por amor a nosotros y al universo entero. Su condescendencia con nosotros, su abnegación, su misericordia, su perdón, su paciencia, su súplica, su incansable búsqueda, su insistente llamada, su entrega total. Todo, absolutamente todo muestra que el sufrimiento es el fundamento, que el amor es el fundamento de su reino eterno y que está regido por la ley del amor. Veamos, según Cristo, ¿qué dice la ley de Dios? Vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 27. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Cristo está aprobando como correcta la respuesta del intérprete de la ley, que está registrada en Deuteronomio 6, versos del 4 al 9, en la que se nos manda a amar a Dios con todo nuestro ser, en todo momento, lugar y circunstancia, lo que involucra nuestra completa salvación. Haciendo esto, viviremos eternamente.
No hay otro camino. Añadido a esto, se nos recuerda en 1 Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3, que ningún don que yo tenga me sirve de nada si no está fundamentado en el amor de Dios. Y en Romanos 8, verso 38, se nos da la plena certeza del triunfo de la vida eterna cuando se nos dice que nada de lo creado en el universo podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el carácter de Cristo se expresa en el amor y su carácter es lo único que nos permitirá entrar al cielo, ¿por qué todas estas expresiones de las Sagradas Escrituras no se tienen en cuenta? Pues vemos que el amor de Dios es el tema más importante y exaltado de la Biblia. Entonces es necesario preguntarnos, ¿por qué tampoco se enseña o tampoco se predica y se practica en nuestras iglesias, colegios, universidades y centros de salud? Si bien algunos hablan de él, lo hacen en forma muy sucinta, mas no se profundiza tal como la ciencia del amor lo amerita. Bien sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, como está registrado en Efesios capítulo 6, verso 12. Por lo que estamos seguros que nuestro común y despiadado enemigo, quien conoce las Escrituras, sabe de la vital importancia del amor de Dios, y con todo su infierno, con todo su poder y odio, se opone a su proclamación, confundiendo y desviando a los hombres del camino correcto, especialmente en estos últimos tiempos, como lo declara Mateo, capítulo 24, versos del 10 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cada uno de nosotros somos testigos presenciales de los acontecimientos que se vienen dando, que esta profecía se viene cumpliendo al pie de la letra delante de nosotros. Y deseo compartirle un hecho en mi vida personal, con el cual me quedó demostrado lo que acabo de mencionar. La primera vez que en una reunión de repaso de la escuela sabática hablé sobre el tema del amor de Dios, hace algunos años, 5 antiguos miembros de nuestra iglesia, casi como que los hubiera ofendido personalmente, tomaron la palabra y, empleando sus argumentos y experiencia religiosa, trajeron abajo todo cuanto yo había expuesto. Y no solo eso, sino que cuando caminabas a la salida de la sala de reuniones, otra hermana, sin siquiera me dio razones, vino hacia mí tan enojada, gritando, y me dijo: váyase a otro lugar con sus enseñanzas. Más tarde, ya en casa, con profunda preocupación y tristeza, le supliqué a Dios que me hiciera entender en qué me había equivocado. Era incorrecto cuanto yo había hablado. Si todo lo que dije no estaba de acuerdo a su voluntad, que me perdonara y me ayudara a olvidar para siempre este tema. Mas, le dije, si por el contrario era correcto cuanto yo dije, le pedí que él me ayudara a entender su amor cada día más y más. Han pasado tanto tiempo y hoy me tienen ante ustedes, compartiendo esta ciencia que tanto me enternece, la ciencia del amor de Dios. Desde entonces entendí que el enemigo se pone furioso contra quienes estudian y enseñan la verdad, particularmente esta ciencia, por lo que le ruego a todos ustedes
Mientras estoy desarrollando el estudio, oren por mí y mi familia. Y así también por todos aquellos que deseen fervientemente introducirse en su conocimiento. Y como ya lo hemos mostrado en un estudio anterior, para entender también cuál es el afán de pisotear el sábado, es porque en ese día, delante de la gloria del Altísimo que llena su templo, vamos a ser llenos del amor de Dios y así el enemigo jamás podrá vencernos. A fin de obtener un estudio más abarcante o más completo del tema, recomendamos, lo mismo para cualquier otro estudio, es necesario considerar dos aspectos muy importantes. Primero, desde el Pentecostés tenemos el altísimo privilegio de contar en este tiempo con la presencia misma del Espíritu Santo, Dios entre nosotros, quien nos iluminará y llevará a toda verdad, como lo declara Juan 16, verso 13. Y en segundo lugar, poner atención al consejo de Isaías capítulo 28, versos 10 y 13, que dice: la palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Lo que quiere decir que debemos emplear todo cuanto conocimiento bíblico tengamos sobre el amor de Dios en el desarrollo y el estudio que estamos abocados. El tema que hoy trataremos solo abarca una pequeña parte de la inmensa complejidad de la ciencia del amor de Dios, al cual habíamos titulado al comienzo La excelencia del amor de Dios. Y es debido que en una oportunidad 3 jovencitos hermanos me invitaron a predicar en el programa de jóvenes de la iglesia. Gustoso les acepté, pero al preguntarles si el tema era libre o si era sobre otro tipo de tema, me dijeron acerca de la excelencia. Oh, excelencia, dije. En ese momento no recordaba haber leído en la Biblia sobre este asunto, mas al amanecer en mi servicio diario de adoración, le pedí sinceramente a Dios me ilumine y me dé la capacidad para poder cumplir con la solicitud de los jóvenes y así glorificar su nombre. Y Dios, en su forma muy especial que tiene de dar respuesta a mis pedidos, me respondió de inmediato. Al abrir mi Biblia fue grande la sorpresa. Lo primero que apareció delante de mí fue un separador de lectura de mi uso diario en el que decía: yo le mostraré un camino mucho más excelente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Sin duda, eso fue suficiente para entender que era la respuesta de Dios a mis pedidos. Sin duda, esa fue suficiente para entender que era la respuesta de Dios a mis pedidos, puesto que los jóvenes me habían pedido que les hable de la excelencia. Ya sabía de qué tema se trataba. Se trataba del don supremo y más excelso recibido del Espíritu Santo, el amor de Dios, del cual el apóstol Pablo nos habla con tanto arrobamiento en el poema más sublime que se haya escrito hasta hoy y que felizmente lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 3. Y dice: y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Aquí está resumido el lugar preferencial que el amor de Dios debe ocupar en la vida de cada cristiano verdadero. Particularmente en este texto, desde el verso 1 al 13, nos está hablando de la persona de Cristo. Él es amor. En palabras más claras nos está diciendo que si no llevamos presente a Cristo en nuestra mente y en el corazón, ningún don tiene valor para nosotros, nada somos, de nada nos sirve, ni ocupando el más alto cargo eclesiástico, ni habiendo ostentado el mayor grado académico, ni siendo el más prestigioso conferencista del mundo, ni aún demostrando saber mucho de la Biblia o dominar profecías, ni habiendo ganado el mayor número de almas, ni profesando tener mucha fe, ni haciendo obras de bien con los más necesitados. Si no tengo el amor de Dios, si no tengo a Cristo en mi corazón, nada soy. Está clarísimo. Debemos empezar por amar a Dios como Él nos manda en su ley, como el gran mandamiento y como el don supremo del Espíritu Santo. Una inmensa mayoría desconoce que esta es la ley de Dios que Jehová da y que todo verdadero cristiano debe llevar grabada en su mente, en su corazón, desde hoy y por la eternidad. Cristo nos recuerda la ley de Dios cuando nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El discernimiento de este mandato no puede ser más claro y sencillo que lo que Dios desea que entendamos. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser, en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Y no tan solo eso, sino que diaria y continuamente le enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Nos dice también que lo escribamos en los postes y en las paredes y que no dejemos un solo momento de hablar del amor de Dios. Que lo hagamos público, que lo hagamos conocer a todos los que nos rodean, que amamos a Dios. Y algo más sorprendente, que lo pongamos por señal en nuestra frente y en nuestra mano, mejor dicho. Es la señal de Dios en la frente. En rigurosa observancia de lo que manda su ley, absolutamente todo comienza con amar a Dios. No existe otra forma. Vayamos al comentario bíblico adventista que de manera muy sublime lo describe así, en lo que se refiere amarás al Señor. Jesús cita aquí Deuteronomio 6, verso 5. Antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor de Dios, la persona automáticamente podrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresado en sus mandamientos. Para ser totalmente abnegado en el trato con los prójimos, se debe amar en primer lugar a Dios en forma suprema. Este es el fundamento de toda conducta correcta. Fin del texto. Y me pregunto, ¿será que nuestros predicadores no se han detenido a meditar en estos pasajes? Por el contrario, muchos de nuestros predicadores de nivel internacional van diciendo por el mundo que no todo es amor, que debemos predicar profecías, que debemos desenmascarar a la bestia y cuántas cosas más.
Si bien algunos hablan del amor, lo hacen en forma muy sucinta, mas no profundiza tal como esta ciencia lo amerita. A estos hermanitos predicadores queremos recomendarle que no se duerman en sus laureles, que no se sientan pleno con lo que saben, que continúen escudriñando las escrituras y asimismo decirle que sean más cautos con lo que demanda nuestro Dios, que tomen en consideración lo que nos dice el libro Consejos para la Iglesia, página 434, párrafos 1 y 2. Sea el amor de Cristo el tema principal de lo que dice el predicador. Repito, sea el amor de Cristo el tema principal lo que dice el predicador. Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que lo aman. Fin del texto. Y en torno a las prédicas de aquellos hermanos antes mencionados, nos sentimos obligados a preguntar, si Cristo volviera en estos momentos, ¿qué nos preguntaría? Nos preguntaría si hemos predicado profecías, o si hemos desenmascarado que el Papa es la bestia, o nos preguntará si hemos guardado el sábado. Por lo que aquí estamos presentando, más nos inclinamos a creer, que nos preguntará lo mismo que luego de su reacción al encontrarse con Pedro le preguntó por 3 veces consecutivas, como está registrado en el libro de Juan, capítulo 21, versos del 15 al 19, en el que podemos leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Ante las preguntas de Jesús y las respuestas de Pedro, le mandó en cada vez, apacienta mis ovejas, apacienta mi redil. Por lo cual podemos inferir, sin lugar a dudas, para apacentar el rebaño de Dios es supremamente necesario primeramente amar a Dios, debiendo recordar que el mismo Pedro nos manda para este tiempo final, en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Mandato que se ciñe rigurosamente al cumplimiento de su ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, a toda hora, en todo lugar, y a tu prójimo como a ti mismo. Y que directamente involucra a los 144,000 que tienen por altísima encomienda apacentar el rebaño de Dios en este tiempo del fin. He ahí la primerísima importancia del amor de Dios. Ahora presentaremos algunas razones y fundamentos divinos por lo que se nos muestra que nuestra principal preocupación y esfuerzo deben ser alcanzar el amor de Dios. En las Sagradas Escrituras, solo el amor de Dios cumple con las exigencias requeridas para el cielo, para lograr ser parte de la familia celestial. Ningún otro don recibido del Espíritu Santo es más exaltado, ni tiene un espectro de aplicación tan amplio e importante en la vida del cristiano. De la variada gama existente presentamos algunos textos bíblicos a continuación. Estos textos bíblicos que vamos a presentar son razones por las que nosotros debemos considerar el amor de Dios como el tema supremo de las Sagradas Escrituras. Primero, es un mandato del Señor.
La ley de Dios nos manda, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy, Deuteronomio 6, verso 6. La segunda razón, Jesús desde el principio continuamente nos lo recuerda. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que andéis en amor. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 6. En Primera de Corintios, capítulo 13, versos 8, se nos dice que el amor de Dios es eterno. Leamos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. 4. Es el primer y mayor mandamiento de todos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, registrado en Mateo 22, versos 26 al 38. Y por ser nuestro Dios un Dios de orden, nosotros sus fieles también debemos serlo. Debemos empezar siempre nuestra vida en forma ordenada, es decir, debemos siempre empezar buscando amar a Dios. 5. Sin el amor de Dios, los otros dones no sirven de nada. En 1 Corintios 12, versículos 31 hasta el capítulo 13, versos 3, nos dice, y ahora os mostraré un camino mucho más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese toda ciencia, todos los misterios, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sexta razón, porque debemos conocer a Dios primeramente para poder llegarlo a amar. Como dice en 1 de Juan capítulo 4 versos 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 7. Debemos esforzarnos en alcanzar el amor de Dios, porque el corazón humano por sí solo es incapaz de producirlo naturalmente, como nos afirma Juan 5, versículo 42. Pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Octava razón. El amor es más importante que la fe y la esperanza, como dice 1 Corintios 13, verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el más importante de ellos es el amor. 9. El amor es un vínculo inquebrantable entre la criatura y su hacedor. Cuando amamos a Dios, nada ni nada en el universo podrá separarnos de Él. En Romanos 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Razón décima. El amor de Dios sobrepasa todo conocimiento y nos llena de la plenitud de Dios. Leamos Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, que dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 11. El amor es el fruto del Espíritu,
y conlleva consigo los más nobles rasgos del carácter de Cristo. Además, amando a Dios, ninguna ley podrá condenarnos. Gálatas, capítulo 5, verso 22, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Razón 12. El amor de Dios es lo que identifica a los verdaderos discípulos de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. 13. Por la manera en que demostraremos el amor de Cristo hacia nuestro prójimo, es que seremos aprobados o no en el juicio de las naciones que se registra en Mateo 25, versos 31 al 46. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. 14. El amor de Dios identifica al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Conforme se registran en Apocalipsis capítulo 14, versos 1. Después miré y vi que el Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Razón 16a. El amor de Dios solo produce el bien a sus hijos, especialmente en tiempo de pruebas y dificultades. Leamos Romanos capítulo 8, versos 28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. 17. El amor de Cristo es lo que hace la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto se nos mandó tan solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas en el nuevo pacto Cristo le añade algo más cuando nos dice en 1 Juan 4:7: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Primero se nos mandaba que nos amemos unos a los otros, pero viene Cristo en el nuevo pacto y dice que nos amemos como Él nos ha amado. 18. Cristo en su agonía en el huerto del Getsemaní, registrada en Juan 17, suplicó al Padre su ayuda para lograr la unanimidad entre nosotros como la Iglesia de Cristo, y de la Iglesia de Cristo con el mundo, por lo cual ahora más que nunca necesitamos del amor de Dios. En Colosenses capítulo 3, verso 14 nos dice: por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. 19. El amor es la cúpula y la corona de todas las preciosas y magníficas cualidades que Dios nos ha entregado para volver a alcanzar la imagen de Dios, para poder escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, para que lleguemos a tener parte en la naturaleza divina, siguiendo lo que se conoce como la escalera de Pedro y que está registrada en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 a 7, en el que leemos: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 20. El amor es la victoria del pueblo de Dios. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, como se registra en Romanos 8:32. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles,
ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 21. El amor debe gobernar y regir absolutamente todo lo que hacemos, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versos 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 22. Si tenemos amor, alcanzaremos que el Padre nos ame, como nos dice Juan, capítulo 14, 21, en el cual podemos leer: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. 23. Cuando amamos a Dios, cumplimos con la ley de Dios. Romanos 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 24. Antes de preocuparnos por no poder vencer nuestros pecados, debemos preocuparnos por amar a Dios primeramente, como nos manda 1 Pedro 4, versos 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. 25. Para poder ser discípulos de Cristo se nos manda amar a Dios por sobre todo lo demás, incluyendo a nuestros seres queridos. En el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26 nos dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. 26. Los que aman a Dios llegarán a comprender verdades muy profundas reveladas solo por el Espíritu Santo, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Leamos. Antes, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. 27. Quien ama a Dios vivirá eternamente. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 26, hayamos registrado: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarlo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. 28. Los que aman a Dios no temen, sino que permanecen firmes ante la amenaza de persecuciones, pruebas y tentaciones anunciadas para este tiempo próximo que las profecías bíblicas anticipan, tales como la guerra, el terrorismo, la violencia, inseguridad, tempestades, inundaciones, terremotos, enfermedades incurables, peste, prisiones y muerte, suficientes para hacer temblar a los más valientes, y que el pueblo de Dios sufrirá. Pero en 1 de Juan, capítulo 14, 8, se nos afirma: mas el amor perfecto echa fuera el temor. Y la última razón por la que debemos buscar amar a Dios y que presentamos en este estudio a los 144,000 luego del juicio investigador, se le da el encargo de apacentar a la grey de Dios. Y por el ejemplo que tenemos de la encargatura de Pedro, es muy importante primeramente amar a Dios, considerando Juan 21, versículos 15 al 19, que ya hemos leído. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijo la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De la abundante cantidad de textos, solo 29 textos hemos escogido tratando de comprender y entender la suprema importancia del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Antes de finalizar este estudio, deseo compartir con ustedes mi firme convicción
fundamentada en las Escrituras y en la inspiración divina, incluyendo el comentario bíblico adventista del motivo por el que Adán y Eva, siendo tentados, cayeron en pecado. Muchos, casi todos, afirman que la desobediencia fue la causa. Mas la Biblia nos enseña que la desobediencia no es una causa, sino la consecuencia de no amar a Dios plenamente. Y para tal propósito les compartiré los textos inspirados, los mismos que estimamos de invalorable importancia y le recomendamos que en forma personal y con oración ferviente al Espíritu Santo los estudie y tome su determinación sobre lo que debemos hacer como cristianos fieles en este tiempo del juicio investigador. Ponga, por favor, mucha atención y sea cuidadoso en su lectura. Recomiendo leer el capítulo 2 de Génesis. Ahí se nos informa que en el sexto día Dios no solo creó al hombre, sino que le dio la tarea de poner nombre a los animales. Creó a la mujer e instituyó el matrimonio. Todo esto en solo un día, en el sexto. De lo mismo que podemos inferir que ellos, Adán y Eva, fueron creados adultos, lo cual es muy importante entender para el fin que perseguimos. Ahora vayamos al libro La Educación, que nos ayudará a comprender más claramente lo antes dicho en el capítulo 1, que lleva por título La fuente de la verdadera educación y su propósito, en el cual podemos leer: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles al desarrollo. Su capacidad y fortaleza deberían aumentar continuamente. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Creador. Si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuestros nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Fin del texto. En este texto nos explica con claridad meridiana que si bien el hombre y la mujer fueron creados adultos, su carácter no estaba formado. Ellos no nacieron amando, deberían aprenderlo. Con el paso del tiempo, debía revelar más plenamente la imagen de Dios y más plenamente reflejar su gloria. Cada día aprenderían más de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Y esta razón queda completamente clara en el libro Patriarcas y Profetas, página 27, párrafo 1, cuando nos dice: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que mientras contemplara los cielos y la tierra y reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia por su Creador. Repetimos esta última parte. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Sí, para eso Dios había hecho el sábado, para delante de su presencia aprendiéramos a amar a Dios y de esta manera poder cumplir con su ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y consideramos esta última declaración hallada
en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 48-49, en el que ahí leemos: el amor debe ser el principio de acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en el cielo y la tierra y debe ser el fundamento del carácter cristiano. Esto, el amor, solo puede hacerlo y mantenerlo firme. Esto solo puede capacitarlo para resistir la prueba y la tentación. Esto, el amor, solo puede hacerlo y mantenerlo firme. Esto solo puede capacitarlo para resistir la prueba y la tentación. Considerando esta última declaración, debemos preguntarnos: si solo el amor puede capacitarnos para resistir la prueba y la tentación, entonces, ¿por qué Adán y Eva sucumbieron no resistiendo la prueba y la tentación? Sin temor a equivocarnos, la única respuesta que podemos entender es: ellos no habían logrado amar a Dios plenamente como Él lo ordena en su ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y queda claramente explicado en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 30 y 33, que dice: el sustituto de Satanás, egoísmo en vez de amor. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir el poder del mal. El tentador vio que se cumplía su propósito de estorbar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Fin del texto. Como vemos, el tentador cumplió su propósito de estorbar el plan divino. No habían llegado a amar a Dios plenamente, hecho que lo podemos comprobar fácilmente en virtud a que la Biblia nos muestra que hubieron hombres y mujeres posteriores a nuestros primeros padres que sí habían resistido la prueba y la tentación, llegando muchas veces a entregar su vida en sacrificio por nuestro Dios. Es tan preciosa la promesa de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 48-49, que debemos tenerla en cuenta en todos los que deseamos estar entre los 144,000 de Apocalipsis 14. Solo el amor de Dios puede capacitarnos para resistir la prueba y la tentación. Ahora vamos a presentar algunos textos de la inspiración divina que nos hablan de la excelencia del amor de Dios. El libro La Educación, página 15, párrafo 3, nos dice: el amor, la base de la creación y la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de vida. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, mente y corazón significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que todo el ser, cuerpo, mente y alma ha de ser restaurada a la imagen de Dios. Fin del texto. El devocional Hijos e Hijas de Dios en la página 53 dice: el amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Fin del texto. El comentario bíblico adventista en la llamada escalera de Pedro, que se registra en la Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5, con respecto al amor de Dios nos dice: esta es la cúpula y la corona de todas las cualidades precedentes enumeradas por Pedro. Es la mayor de todas las virtudes. 1 Corintios 13:13, la que debe gobernar todo lo que hacemos. 1 Corintios 16:14. Todas las otras virtudes se resumen en esta:
Sin ellas todas las otras fracasan y son menos que nada. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Esta virtud es la que no hace mal al prójimo. Romanos 13:10. Su ausencia no puede reemplazarse ni siquiera con el sacrificio, ni aún con la misma vida. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Fin del texto. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 23, se lee: el amor es un principio divino y eterno. El amor, el principio de acción. Cuando el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás, porque el amor es el principio de acción que modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Fin del texto. Resumiendo todo lo antes mencionado, podemos concluir que el amor de Dios es el don más exaltado de todos los otros dones. Desde el principio se nos manda a amar a Dios. Es el don por autonomancia, sin el cual los otros dones no tienen valor alguno, y es el fruto de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El amor de Dios es eterno. Aún en las edades sin fin seguiremos estudiando la ciencia del amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo conocimiento y nos capacita para llegar a conocer a Dios. Nos da la firme certeza que amando a Dios, nada ni nadie de todo lo que ha dado en el universo podrá separarnos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la demostración del amor de Dios hacia nuestro prójimo seremos juzgados en el juicio de todas las naciones. El amor de Dios es la señal en la frente y en la mano que llevará el pueblo de Dios. Por ser el amor de Dios el vínculo de la perfección, es el que nos permitirá en este último tiempo alcanzar la unidad como la Iglesia de Cristo, para que se dé el derramamiento de la lluvia tardía. Podríamos continuar mencionando muchas más cualidades y atributos que nos concede el amor de Dios. Mas nunca debemos olvidar algo sumamente preocupante que nos recuerda Juan, capítulo 5, verso 42, que nos dice: pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. El libro Hechos de los Apóstoles, página 455, nos lo confirma. El amor no es un impulso, sino un principio divino. Un supremo amor a Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón consagrado no puede originarlo ni producirlo. Solo se encuentra en el corazón en que reina Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el corazón renovado por la gracia divina, el amor es el principio de acción dominante. Debemos también llevar siempre presente lo que nos dice Marcos, capítulo 12, verso 35 al 38, cuando leemos: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Entonces, aquí debemos detenernos a reflexionar. Si amar a Dios es el primero y más grande mandamiento, el no obedecerlo es transgredir la ley. Y como el pecado es la transgresión de la ley, entonces estaremos cometiendo pecado. Estaremos cometiendo el primero y más grande pecado. Por tanto, no amar a Dios es el primer y más grande pecado de todos. Y como no tenemos el amor de Dios en nosotros, es decir, no podemos producirlo en forma natural, y siendo de principal importancia para poder ser parte de la familia celestial, es que necesitamos pedirlo al Padre en oración diaria, ferviente y continua, y no dejar de pedirlo
hasta que nos bendiga. Sea este nuestro supremo propósito como verdaderos cristianos, amar con el amor de Dios. Este es mi ruego y mi súplica por cada uno de nosotros y por vosotros y por vuestros hogares, que llegamos a ser llenos del amor de Dios. Por lo demás, hermanos, mis oraciones y mis súplicas las elevo ante Dios para que logremos ser llenos del amor de Dios y tengamos en cuenta que la gloria nos espera. Dios nos bendiga abundantemente y estemos en los caminos del Señor en su pronto regreso. Gracias. Amén.